Oye, ahí está. Perdón. Empezamos, por favor. Bien, bueno, primeramente buenas noches, doctor. El día de hoy mi grupo le voy a exponer el tema de lo que es postoperatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, empezando con la definición, denominamos postoperatorio el periodo que transcurre después de una operación efectuada y desde el momento en que concluye la intervención quirúrgica y se determina el alta médica y el paciente se restituye a sus ocupaciones normales. Bueno, es una fase muy importante de la cirugía que pretende la curación anatómica y la recuperación fisiológica en el menor tiempo posible y con mínimas molestias. Hola, bienvenidos a Para un nuevo ello, video. en este periodo se debe realizar los cuidados necesarios para la recuperación y rehabilitación de lo que es el paciente. Bueno, en cuanto a la división por tiempo transcurrido, tenemos primeramente al posoperatorio inmediato, que son de 0 a 24 horas, que bueno, este periodo que continúa la conclusión de la cirugía hasta las 24 horas. En esta etapa, el paciente debe ser controlado en la sala de recuperación o en la unidad de cuidados intensivos en las primeras horas. En este periodo se estabilizan lo que son los signos vitales, se restablecen los reflejos y las respuestas homeostáticas, y el paciente recupera la conciencia. El posoperatorio inmediato, bueno, es de 2 días al día 30, que bueno, se considera el periodo que continúa el posoperatorio inmediato después de las primeras 24 horas hasta el día 30, después de la operación. En este periodo se otorga la alta hospitalaria y posteriormente el alta médica, lo que implica que el paciente está totalmente restablecido y no necesita ningún tratamiento. En este periodo deben considerarse lo que es el restablecimiento de la función digestiva, la actividad física y la cicatrización. El alta definitiva o alta médica habitualmente se otorga en el consultorio. Y bueno, el posoperatorio alejado, que es del día 31 al día 365, bueno, también es denominado posoperatorio tardío, ya que comprende el segundo más del día 31 hasta un año, y después de su intervención quirúrgica. Este periodo está relacionado principalmente con lo que es la cicatrización de la incisión, y en determinados tipos de cirugías requieren tratamientos prolongados, y el posoperatorio tiene una duración indefinida. Por ejemplo, una colostomía definitiva. Y en estos casos, el posoperatorio es indefinido. Siguiente diapositiva, por favor. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Y si no me conoces, Bueno, en soy cuanto a Nico. las fases de respuesta orgánica y clasificación, en las fases de respuesta orgánica, la fase de lesión aguda, Hola, bienvenidos que es del a un día nuevo 1 al video. 5, Y si no me el paciente conoces, se soy encuentra Nico. Y indispuesto aquí con yo mucho te explico. dolor y una alza térmica y un balance nitrogenado negativo. Esta fase dura de 2 a 5 días, dependiendo de si hubo una buena o una mala técnica operatoria. Luego tenemos a la fase de crisis, que es del día 5 al día 8, y se recupera el peristaltismo, el paciente tiene apetito, la diuresis se normaliza y anímicamente recupera el interés. Y hay una buena asimilación y cede la excreción de nitrógeno urinario y dura entre el líquido y el octavo día. En cuanto a la fase anabólica del día 8 al día 15, esta es la verdadera convalecencia y la más importante en términos de rehabilitación física, psicológica y social, de que el paciente aumenta su energía y su fuerza y tiene buen apetito y el balance nitrogenado es positivo. En esta fase se retiene lo que son los puntos que duran entre 8 a 15 días. Y bueno, la fase del incremento lipídico y proteico, el post día 15, el paciente ya está recuperado completamente y hay un aumento de masa corporal y el paciente está totalmente Si no me conoces, soy restablecido. Nico. Y aquí te En explico. cuanto a la clasificación según su evolución, bueno, el posoperatorio normal, Hola, una vez concluida bienvenidos la a un intervención nuevo video. quirúrgica, Y si inicia no el me conoces, soy posoperatorio Nico. normal Y aquí hasta yo lograr te una explico. recuperación orgánica y fisiológica adecuada.
Inicia con la recuperación de los efectos de la anestesia, de Hola. respiración y ausencia de deglución e hilo intestinal principalmente. La reversión de estos efectos es un proceso fisiológico de recuperación hasta que las funciones vitales se estabilicen. Y las funciones respiratorias estabilizan lo que son los signos vitales y la recuperación de la conciencia. Y bueno, de manera que el paciente ya se sienta Aquí yo te autónomo explico. y se inicia el proceso Hola, de lo que es la bienvenidos a un nuevo cicatrización. video. Y Y si el no me conoces, posoperatorio soy Nico. Y patológico aquí yo te complicado, explico. que ese también es denominado como posoperatorio complicado, se Bienvenidos a presenta un nuevo cuando la video. evolución del Y paciente si no no me sigue el curso conoces, soy Nico. Y fisiológico aquí yo te explico. esperado y aparece lo que son complicaciones que requieren una intervención médica adicional. Gracias. El siguiente, por favor. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bien, Y si continuando no me con lo que conoces, es soy el Nico. siguiente Y bloque aquí del yo te explico. posoperatorio inmediato, es la etapa que comienza Y si no inmediatamente me después conoces, de soy Nico. finalizar una cirugía. Y aquí Durante yo este te explico. periodo el paciente necesita vigilancia, cuidados A un nuevo video. especiales para Y si no me asegurar su conoces, soy Nico. recuperación, Y aquí yo te evitar explico. complicaciones y estabilizar sus funciones vitales. Dependiendo de la condición del paciente y del tipo de cirugía Bienvenidos a un nuevo realizada, video. el paciente será Y si no me trasladado conoces, a soy Nico. diferentes áreas de atención médica, las cuales tienen distintos niveles de complejidad. Tenemos lo que es la sala de recuperación posanestésica, Hola, extensión bienvenidos directa, a un nuevo sala video. de cuidados Y si no me mínimos, conoces, soy sala Nico. de terapia intermedia y unidad de terapia intensiva. Siguiente diapo, por favor. Un nuevo video. Y si no me Siguiente conoces, diapo. soy Nico. Y aquí yo te explico. La primera área es la sala de recuperación. Aquí permanecen todos los pacientes que recibieron Hola, anestesia bienvenidos general a un nuevo o video. anestesia Y si no me conoces, conductiva. soy Nico. El Y aquí objetivo yo te principal explico. es vigilar al paciente hasta que aparezcan los efectos de la anestesia. Durante este tiempo, el anestesiólogo es el responsable del paciente y controla constantemente su estado Y general. si no me conoces, soy Nico. Si el Y paciente aquí presenta vómitos o acumulación de secreciones, debe colocarse en posición lateral para evitar la broncoaspiración que ocurre hola, cuando el bienvenidos a un contenido del nuevo vómito entra en las vías respiratorias. El paciente puede salir de esta sala cuando respira por sí mismo, recupera el reflejo de la deglución y responde a órdenes o estímulos verbales. Siguiente diapo. Hola, En bienvenidos segundo, a lo un que es nuevo la video. externación directa, o también conocida como cirugía ambulatoria. En este caso, el paciente no necesita hospitalización porque la cirugía fue menor y no presenta complicaciones. Generalmente se aplica en procedimientos simples como extracción de quistes, lipomas superficiales, nevos o reducción de Hola, excisiones. Estos pacientes pueden recibir lo que es anestesia local, regional o incluso general en algunos casos menores y luego regresar a su casa al mismo día. Tenemos también lo que es la sala de cuidados mínimos. Aquí ingresan pacientes operados sin complicaciones y con enfermedades quirúrgicas no graves. Por ejemplo, podría ser una apendicitis aguda, varices, hemorroides o problemas de la vesícula. Después de pasar por recuperación, el bienvenidos. paciente es trasladado a una sala común de hospitalización donde continuará su recuperación con vigilancia Hola, básica. bienvenidos a un nuevo video. Siguiente diapo. La sala de terapia intermedia está destinada a pacientes que requieren una vigilancia más estricta porque presentan un compromiso moderado de su estado general. Por ejemplo, pacientes con peritonitis, craniotomía descompresiva o nefrectomía. Estos pacientes necesitan cuidados intermedios, es decir, más control que en una sala común, pero sin llegar todavía a cuidados intensivos. Lo que es la unidad de terapia intensiva, aquí ingresan pacientes posoperados de alto riesgo o con grave compromiso del estado general. Por ejemplo, pacientes con
falla multiorgánica, complicaciones severas o cirugías muy complejas. En esta unidad el monitoreo es permanente y se utilizan equipos electromédicos para controlar continuamente las funciones vitales del paciente. Siguiente diapositiva. Otro aspecto importante es el traslado del paciente después de la cirugía. Debido al efecto de la anestesia, el paciente generalmente se encuentra en posición pasiva y con disminución de reflejos. Por eso, A un la nuevo cabeza video. debe colocarse hacia un lado para evitar acumulación de secreciones y prevenir broncoaspiración. Durante el traslado se debe tener mucho cuidado para no retirar accidentalmente lo que son las ondas, drenajes o catéteres. Además, el movimiento debe hacerse en bloque, es decir, varias personas movilizan al paciente al mismo tiempo, sosteniéndolo en la cabeza, el cuello, espalda y miembros inferiores. Siguiente diapositiva. Bueno, con las indicaciones médicas posoperatorias tenemos tres. Primero, lo que es las indicaciones generales. Estas son las indicaciones Hola. generales, son cuidados que se aplican a todos los pacientes operados. Estas incluyen un régimen dietético, higiene y posición del paciente, control de signos vitales, vigilancia de sondas, drenajes y catéteres, control de vendajes y apósitos y balance de líquidos administrados y eliminados. También vamos a tener lo que es las indicaciones especiales. Las indicaciones especiales corresponden a tratamientos específicos que algunos pacientes Hola. necesitan durante el posoperatorio. Entre ellas están lo que es la hidratación por vía parenteral, administración de analgésicos, uso de antibióticos, transfusiones sanguíneas, toma de muestra para laboratorios y traslado para estudios complementarios. El tercero sería lo que son las indicaciones específicas. Las indicaciones específicas están dirigidas a pacientes que además de la enfermedad quirúrgica presentan otras patologías. Por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos o cardiópatas. En estos casos se administran medicamentos especiales como la insulina, antihipertensivos u otros tratamientos según la enfermedad del paciente. Siguiente diapo. Hola. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener de suma importancia en el postoperatorio el control de signos vitales, que debe iniciarse inmediatamente después de la cirugía efectuada, dando siempre énfasis, como podemos ver en primer lugar, al pulso y a la presión arterial, que debe ser monitorizada de cada 10 a 15 minutos, pero también tiene que depender del Bienvenidos caso, a un nuevo bueno, video. del tiempo en el que pueda alargarse o pueda acortarse hasta que el Hola. paciente presente los signos Bienvenidos. vitales estables. Generalmente estos pacientes se estabilizan, o bueno, en el área posoperatoria, en la parte posoperatoria se estabilizan, según la literatura, inconsciente a las 2 horas. Posteriormente, el control a esto se va a espaciar de cada 2 a 4 horas durante el primer día. Y en el segundo día vamos a tener que se puede controlar cada 8 horas. En el segundo punto, si hay hemorragias, la presión arterial va a bajar. El pulso de alguna manera se va a elevar, siendo tanto débil. Entonces nos va a dar como resultado una hipertensión arterial, taquifismia, un pulso filiforme y débil. Ahondando un poco más en esto de la hemorragia, antes de las 24 horas se puede dar por un aumento de la presión arterial, una estabilidad del paciente que puede ser Hola. causado Bienvenidos por el a un nuevo dolor video. previo a la cirugía, la tos o el esfuerzo que hacen, ¿no? Que va a hacer que la presión suba. O también vamos a tener como un segundo punto importante, un fallo en su hemostasia, ¿no? Que al ver que, por ejemplo, un pequeño Hola. vaso en la Bienvenidos a un nuevo cirugía no video. sangraba, Y si no me conoces, soy Nico. Y aquí yo a te la explico. presión baja, este va a sangrar
en cuando la presión se torna estable o bueno, se establezca. En tercer punto vamos a tener la frecuencia respiratoria, que va a permitir valorar la mecánica pulmonar, la extensión del tórax, pudiéndonos dar bueno, si va a ser Hola, constante, bienvenidos a un esta nuevo video. respiración nos va a poder Y si orientar no a me una conoces, acidosis soy Nico. respiratoria, Y ¿no? aquí yo te explico. Y bueno, y ello. Con respecto a la temperatura, se tiene que evitar Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces, soy Nico. Y se aquí tiene que te evitar explico. que baje por efecto de la anestesia. Normalmente en el individuo, en el paciente dormido, la temperatura baja en más o menos unos 0,5 centígrados. Bueno, si baja más, este puede producir alteraciones. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a tener la posición del paciente y los cambios posturales. Bueno, esto lo dividí porque va a ser un segundo punto muy importante. Hola, El cual el bienvenidos a paciente un nuevo debe video. mantener una Y posición si no me adecuada, conoces, soy que debe Nico. Y permitir aquí una yo te adecuada explico. ventilación, una adecuada permeabilidad de los vías respiratorios y una buena perfusión. La posición siempre debe brindar comodidad de acuerdo a la operación practicada, ¿no? Esta se debe evaluar mediante dónde van a estar ubicadas las ondas o los drenajes y la posición cómoda para en sí el paciente. Bueno, ahí Hola, la bienvenidos a un movilización nuevo precoz video. Y si no me como dice la conoces, soy Nico. literatura. Y aquí yo te Antiguamente se explico. decía que el paciente no debía moverse de la cama para evitar que se la deshicencia de las heridas, la deshicencia en sí, o bueno, perdón, de las suturas. La deshicencia es aquel desprendimiento en sí propiamente de la sutura. Esto puede haberse causado al movimiento de la cama o tal vez por algún movimiento brusco, ¿no? Como ya mencioné, que era la tos y bueno, ello. Después vamos a tener el control de los apósitos y vendajes, que este apósito va a evitar la retención y permanencia de las secreciones, como en este caso pueden ser serosas, hemáticas o purulentas, o tal vez de un carácter mixto, que puedan generar posteriormente a estas heridas por la operación. Cada uno de estos apósitos va a contener o va a limpiar según su medida, que va a ser de 20 por 7 centímetros y de espesor 1 centímetro, que va a tener la capacidad de absorber más o menos como unos 20 mililitros, ¿no? Los que nos va a servir como un parámetro para evaluar o cuantificar el líquido que se está eliminando en una intervención quirúrgica. En cuanto al control de sondas, ahí las mencionan las principales. Una sonda va a ser un dispositivo tubular flexible diseñado para introducirse en el cuerpo o en cavidades con fines de diagnóstico o de tratamiento. Bueno, vamos a tener aquí la sonda nasogástrica en primer lugar, la cual va a controlar la posición siempre a nivel del antro pilórico, el cual va a controlar también la cantidad y la calidad del contenido, ¿no? El contenido, en este caso, gástrico. La sonda vesical, que se va a deber a un control también netamente de diuresis horaria en pacientes en terapia intensiva o intermedia, en la cual va a tener un control de 24 horas. Y también cabe resaltar que el contenido o el débito debe ser menor a 15 mililitros por hora. Y en la sonda rectal siempre vamos a tener que verificar, como ya mencionamos, una posición adecuada del paciente y bueno, en sí de la sonda, ¿no? A qué estructura anatómica está posicionada y demás. Y bueno, también vamos a tener como acotación que la zona más larga, la zona tiene convencional, o bueno, la zona que se utiliza tiene una longitud de 35 centímetros, la más corta, y
La más larga, que va a ser 90 centímetros, o también llamada Auvergne. Bueno, eso sería. Siguiente, por favor. Bueno, en el control de drenajes, los drenajes son dispositivos que se colocan después de una cirugía para eliminar líquidos acumulados en una cavidad. Esto es importante mantenerlos en una buena posición y verificar que funcionen correctamente. También debemos evitar el retiro accidental del drenaje y controlar que no se introduzca hacia la cavidad, especialmente si no está bien fijado. Por eso, en algunos casos utilizan imperdibles para asegurar el drenaje. En la evaluación del drenaje, debemos de observar el tipo de líquido que se elimina. Esto puede ser linfático, hemorrágico, seroso, purulento o mixto. Además que se debe medir la cantidad eliminada generalmente cada 24 horas. El débito recolectado es un sistema se recolecta en un sistema cerrado para evitar infecciones. Siguiente diapositiva. El drenaje biliar es en las cirugías de vías biliares en las cuales se utiliza la sonda de Kerr colocada en el colédoco para favorecer el drenaje de bilis. Se debe controlar la cantidad y las características de la bilis. El débito normal es aproximadamente de 1000 mililitros en 24 horas. En casos de obstrucción biliar, la bilis puede ser oscura, espesa, pero conforme mejora el paciente se vuelve un poco más clara. Esta sonda solo debe cerrarse cuando el cirujano lo indique. En el drenaje pancreático se utiliza después de una pancreatectomía. Se coloca una sonda en el conducto de Wirsung para drenar el jugo pancreático. El líquido es claro, transparente y el débito normal es de 800 a 1200 mililitros por día. Y siguiente diapositiva. En el control de líquidos y electrolitos, el manejo es importante para mantener el equilibrio del organismo. Cuando disminuye el aporte de líquido se produce deshidratación y cuando existe exceso de líquido puede producirse sobrehidratación, edema pulmonar o alteraciones cardiovasculares. El manejo quirúrgico de antibióticos se utiliza para poder prevenir o tratar infecciones postquirúrgicas. Su uso depende del tipo de cirugía o del grado de contaminación. Puede utilizarse uno o varios antibióticos según el caso. Esto se divide en uso profiláctico y en uso terapéutico. El uso profiláctico es en casos de cirugías limpias, no contaminadas, generalmente no se requieren antibióticos, como por ejemplo las cirugías de cara, cuello o pared abdominal. En cambio, en cirugías limpias contaminadas sí puede utilizarse profilaxis antibiótica como en cirugías de esófago o estómago. La profilaxis debe administrarse antes o durante la inducción anestésica y no debe durar más de 24 horas. En el uso terapéutico se utiliza en cirugías contaminadas o infectadas. Los antibióticos se utilizan como tratamiento, como por ejemplo en una apendicitis purulenta o en cirugías de colon contaminadas. El tratamiento suele durar aproximadamente 7 días. Los antibióticos más utilizados en el uso terapéutico son las cefalosporinas, la amoxicilina, la gentamicina y el metronidazol. En el control también es importante mencionar el control de emuntorios. Esto se refiere a que se debe registrar la diuresis, es decir, la cantidad de orina, y la catarsis, que corresponde a las evacuaciones intestinales. Todo esto se debe anotar en la evolución clínica del paciente. Siguiente diapositiva, por favor.
Continuando con lo posoperatorio inmediato, es un periodo que inicia principalmente después de las primeras 24 horas del procedimiento quirúrgico. El proceso clave es establecer la función digestiva, también revisa lo que es la actividad física progresiva y el proceso de cicatrización. Luego tenemos el estado del paciente y movilización. El paciente debe estar recuperado completamente de la anestesia. Esto quiere decir que al segundo día, después de realizar el procedimiento quirúrgico, ya está recuperado de los efectos de anestesia. Luego tenemos la movilización activa. Esta normalmente se hace de manera independiente. Esto quiere decir que el paciente deambula por sí mismo. En casos necesarios, puede ser asistido por un familiar o por un paciente neurológico y de traumatología. En estas situaciones es decir que son excepciones. En monitoreo clínico y manejo de heridas, tenemos lo que son los signos vitales, el control rutinario programado. Esto quiere decir que los controles se realizarán por turno hospitalario del personal de salud, curación y apósitos. Solo si es necesario se debe cambiar, ya sea por débito, por drenaje, manchas o apósitos, sondas y sondas. Luego tenemos retiro de dispositivos. Las sondas. Las sondas y drenajes. Estas se retiran según la cantidad y la calidad de estas. En el examen cefalocaudal tenemos lo que es la cabeza, la mucosa oral y conjuntivas. En la mucosa oral vamos a buscar más que conjuntivas, vamos a verificar si tiene anemia correlacionada con los laboratorios que le vamos a hacer. Luego tenemos al cuello, en la que se debe verificar el pulso arterial y la ingurgitación yugular del mismo. En tórax se examina lo que son los pulmones, esto para detectar atelectasias o síndromes de condensación, además de que se debe realizar la auscultación del corazón. En abdomen buscamos lo que son la distensión abdominal, la presencia de dolor y presencia de ruidos hidroaéreos. Esto para detectar si hay un hilio paralítico por la falta de tránsito intestinal. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con el balance hidroelectrolítico. Este se basa en un fundamento principalmente de que se inicia a partir del primer día en el que está internado. El paciente recibe soluciones parenterales. Tenemos lo que es la variable de control. En estas hay dos tipos, que es en unidad de cuidados intensivos, que se realiza cada 6 horas, y la sala de internación, que se realiza cada 24 horas. Además tenemos lo que es el ajuste clínico, que se utiliza para una medicación controlada y estricta. Esto complementada junto con los exámenes de laboratorio para reactivar y modificar la administración de electrolitos. Pasos para el cálculo de balance hidroelectrolítico. Tenemos lo que es la regurgitación basal. En esta, más que todo, es para determinar los líquidos y electrolitos que se van a utilizar en el paciente, pero tomando en cuenta el peso. En punto 2 tenemos ingresos. Esto quiere decir las soluciones administradas al paciente. Esto en las primeras 24 horas, y en las que se va a administrar ya sea sodio, cloro o potasio. En el punto 3 tenemos egresos. Esto quiere decir que son los eliminados. Tenemos lo que es los líquidos fisiológicos como la diuresis o transpiración,
y también los patológicos, que son vómitos, drenajes o ostomías, que es la abertura artificial la abertura en procesos quirúrgicos para la salida de desechos. En punto 4 tenemos lo que es el balance parcial. Esto quiere decir que es el ingreso menos el egreso. En esta se van a tomar en cuenta lo que son los líquidos, electrolitos administrados y eliminados. Luego tenemos al balance total. Esto quiere decir los resultados del balance parcial y los requerimientos basales que necesita el paciente. En el último punto tenemos la dosificación. En esta es para, más que todo, después de todo lo realizado, es para prescribir los líquidos parenterales y electrolíticos dentro de las siguientes 24 horas. Y tenemos los valores de referencia. Los valores de referencia utilizados para el requerimiento basal en agua, en el adulto es de 30 a 50 miligramos por día. Luego tenemos en niños, que es de 80 a 100 miligramos kilogramo por día. Otro valor de referencia es según el requerimiento basal de electrolitos en el paciente. En el sodio tenemos en el sodio se utiliza lo que es 3.000 equivalente kilogramo día. En el cloro 3.000 equivalente kilogramo día. En el potasio 1.000 equivalente kilogramo día. Y en caso del bicarbonato son 28.000 equivalentes hora. Esto se debe hacer con los valores del peso del paciente. Siguiente, por favor. Vamos a continuar. Vamos a hablar de algunos cuidados importantes en el paciente posoperatorio, empezando por la administración del potasio, el cálculo del goteo, la restauración de la dieta y finalmente del posoperatorio alejado. Reglas para la administración del potasio. Primero, hablaremos del potasio. El potasio es un electrolito fundamental porque participa en la función muscular nerviosa y especialmente cardíaca. Regla número 1. No se debe administrar el cloruro de potasio directo en la vena ni por vía intramuscular, porque esto puede producir un paro cardíaco en diástole. Por eso el potasio siempre debe administrarse diluido, la cual es la segunda regla, donde nos dice que el cloruro de potasio debe diluirse generalmente en 500 a 1000 mililitros de solución para evitar irritación venosa y alteraciones cardíacas. En la regla 3 tenemos en casos de hipocalemia severa, no se debe administrar más de 20 miliequivalentes durante la primera hora porque una administración rápida puede causar arritmias graves. En la regla número 4 vamos a tener a que nos dice que tampoco se debe administrar más de 1.5 miliequivalentes por kilo de peso en 24 horas. Por ejemplo, si tenemos nosotros a un paciente de 70 kilos, o sea que pesa 70 kilos, vamos a calcular esto, el peso por 1.5, que es la constante, ¿no? Y tendríamos que administrarle 105 miliequivalentes en las 24 horas. Ya, ahora vamos a pasar, ¿por qué no se da potasio el primer día después de la cirugía? En el primer día después de la cirugía, generalmente no se puede administrar potasio por 3 razones principales. En la primera tenemos como, durante la cirugía hay lesión celular y el potasio sale del interior de las células hacia la sangre, entonces si administramos más potasio, esto podría producirnos una hiperpotasemia. Como segunda razón para no dar potasio, tenemos la anestesia puede producir hipotensión y disminuir la función renal. Y como el riñón elimina menos potasio, esto puede acumularse. En el tercer punto tenemos que no se debe administrar potasio hasta comprobar una diuresis adecuada, aproximadamente 30 ml por hora, porque si el paciente no orina bien,
podría retener potasio. Ay, así. Ya. Sin embargo, el paciente, es importante saber que el paciente permanece mucho tiempo sin potasio, puede desarrollar hipocalemia y esto puede prolongar a un hilio paralítico. Ahora vamos a hablar del cálculo de goteo, el cual sirve para calcular cuántas gotas por minuto deben administrarse, en donde vamos a tener a tres variables, una constante, en donde el goteo por minuto es igual al volumen en mililitros sobre el tiempo por 3. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a hablar ahora del aseo postoperatorio. El paciente operado debe recibir un baño de esponja asistido en la cama. Es importante cuidar la limpieza de su boca y genitales, afeitar la barba porque esto también nos va a ayudar a que el paciente tenga un bienestar emocional, ¿no? En la restauración de la dieta, después de una cirugía, la alimentación oral debe iniciarse progresivamente y debe cumplir 4 condiciones. La primera condición va a ser que no tenga vómitos. La segunda, que el abdomen no esté inflamado, es decir, distendido. Que no se escuchen, que se escuchen ruidos en el intestino, ruidos hidroaéreos, ¿no? Y en el cuarto tenemos que el paciente ya esté eliminando gases, lo cual nos va a indicar que el intestino volvió a funcionar. Y ya. ¿Cómo es eso de volver a funcionar? O sea, doctor, pasa que, ay no, es cierto, está mal el término, que, a ver, ¿cómo le digo? Que ya tiene una función adecuada, no volvió a funcionar, perdón. Perfecto. Por favor, términos médicos, chicos, ¿ya? Continúe, por favor. Disculpe, doctor. Sí. Ya. En los tipos de dieta vamos a tener una dieta hídrica, el cual solo consiste en agua, glucosa y electrolitos. Dieta líquida completa, el cual ya contiene líquidos con carbohidratos, proteínas y grasas. En la dieta blanda, esta va a incluir alimentos semisólidos y fáciles de digerir. Y ya tenemos finalmente la dieta corriente, que va a ser las comidas normales, ya con todos los nutrientes. Siguiente diapositiva. Por favor, gracias. Ahora, según el tipo de cirugía, ¿cómo va a ser el reinicio de su dieta, ¿no? Si en una cirugía sin sutura digestiva, esto puede ser en cirugías como de vesícula, tiroides, la dieta puede iniciarse entre 6 a 24 horas. En cirugías intestinales o con sutura, la dieta va a iniciarse aproximadamente al tercer día después de la operación, porque la mucosa intestinal va a tardar en cicatrizar. En la cirugía gástrica o duodenal, la dieta hídrica puede iniciarse al cuarto día. Y en la anastomosis esofágica, la dieta puede iniciarse recién al 8º día. Ya, ahora hablemos de las dietas especiales. Tenemos la hiposódica, el cual consiste en una dieta baja en sodio, utilizada generalmente para hipertensión, insuficiencia cardíaca y edema. Hipograsa, esta va a ser una dieta baja en grasas, usada en enfermedades biliares o pancreáticas. Las dietas hipocalóricas van a ser bajas en calorías y en carbohidratos. Después tenemos a las dietas hiperproteicas. Estas van a ser dietas altas en proteínas, las cuales se usan en desnutrición, cicatrizaciones o pacientes con grandes quemaduras. Después tenemos al postoperatorio alejado, el cual se extiende desde el egreso del paciente hasta el alta de servicio de cirugía, ¿no? Es la etapa donde el paciente ya está estable
y retoma sus actividades cotidianas, continuando con controles médicos. Sí, siguiente. Bueno, continuando la exposición, vamos a hablar sobre el posoperatorio complicado. Se denomina posoperatorio complicado a la alteración de la evolución normal del paciente después de una cirugía, presentando complicaciones que retrasan su recuperación y aumentan la morbilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Factores de riesgo. Tenemos las infecciones postquirúrgicas que mayormente producen una respuesta inflamatoria, retrasan la cicatrización y pueden evolucionar o pueden hacer sepsis si no es tratada oportunamente. También tenemos las hemorragias y alteraciones hemodinámicas. Disminuye el aporte de oxígeno hacia los tejidos y pudiendo provocar hipotensión, shock y falla orgánica. Tenemos las complicaciones anestésicas, sabiendo o no dando en cuenta que primero se tiene que preguntar a los pacientes si tienen algunas alergias como tal o algunas preferencias hacia ciertos fármacos. Los anestésicos pueden ocasionar depresión respiratoria, arritmias o alteraciones neurológicas con periodo inmediato. Las comorbilidades es como tal el estado del paciente o teniendo ciertas patologías de base, como la diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial e inmunosupresión. Eso aumenta el riesgo de la infección y la dificultad de una adecuada recuperación postoperatoria del paciente. También la mala técnica quirúrgica o deficiente vigilancia postoperatoria, eso va más relacionado al trato del médico o al trato que se le realiza en la intervención quirúrgica, eh, pudiendo tener problemas en el sangrado, infecciones y retraso a una mala adecuación o cicatrización. También tenemos manifestaciones clínicas. Tenemos como la fiebre, que eso es un signo, es un indicador de la infección sigue. La inflamación o una respuesta sistémica hacia el organismo como tal. Tenemos también el dolor intenso, siempre y cuando puede ser excesivo o persistente después del tiempo postoperatorio. También tenemos náuseas y vómitos persistentes. Esto es frecuentemente relacionado con los fármacos, la anestesia, los opioides o las alteraciones gastrointestinales postoperatorias. También tenemos distensión abdominal. Eh, Puede asociarse al hilio paralítico, acumulación de gases o alteraciones del tránsito intestinal. También tenemos la dificultad respiratoria. Bueno, las atelectasias, las broncorespiraciones o la depresión respiratoria secundaria es mayormente por los fármacos. Las alteraciones de heridas quirúrgicas como los eritemas, tenemos el mal cierre de las suturas o aperturas de suturas antes del tiempo, sugiere una infección o mala cicatrización. El manejo que se hace postoperatorio es la vigilancia continua del paciente. Como lo vamos repitiendo en las anteriores diapositivas, permite identificar los signos o el deterioro que puede tener el tiempo postoperatorio del paciente. La monitorización hemodinámica y respiratoria, evaluar la presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la estabilidad respiratoria. También tenemos el tratamiento específico según la complicidad. Incluye los antibióticos, analgésicos, el manejo quirúrgico y la dependencia de la causa. También tenemos la reintervención quirúrgica en casos necesarios. Esto indica cuando existen hemorragias son activas o severas abscesos o falla del procedimiento inicial de la recuperación del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos lo que sería residual. La enfermedad residual es la persistencia parcial de la enfermedad después del tratamiento quirúrgico, debido a una eliminación incompleta del proceso patológico. Mayormente no va a lo que sería el desempeño en este caso de la persona que hizo, del médico encargado que hizo la operación, sino son pequeñas complicaciones que puede pasar a cualquier tipo de paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Como tal, la etiología es la resección incompleta del tejido afectado, que es número uno, que es el más
que mayormente ocasiona las infecciones residuales. Parte del tejido como tal enfermo permanece después de la cirugía, manteniendo actividad patológica. Segundo punto, también tenemos enfermedad extensa o infiltrativa. En algunas ciertas patologías invaden estructuras vecinas, dificultando la resección total o comprometiendo a otros órganos o órganos importantes. También tenemos la dificultad anatómica durante el procedimiento. Ciertas regiones anatómicas complejas limitan el acceso y la extracción completa de la lesión y el diagnóstico preoperatorio insuficiente. Como tal, puede impedir valorar correctamente la extensión real de la enfermedad antes de la cirugía. En manifestaciones clínicas aún tenemos la persistencia de síntomas. El paciente aún presenta las molestias como tal, las previas antes del tratamiento quirúrgico. El dolor y la inflamación continua indica la permanencia del proceso inflamatorio residual. Las infecciones persistentes ocurren cuando el tejido infectado o la colección aún sigue siendo residual y la falta de mejora clínica. Es una evidencia que el tratamiento quirúrgico no fue, o bueno, no resolvió como tal el caso y aún la enfermedad sigue evolucionando. El tratamiento como tal es la nueva intervención quirúrgica para realizar o extraer todo el tejido residual, y el tratamiento definitivo. También tenemos tratamientos médicos complementarios. Pueden incluir antibióticos o quimioterapias en los casos de neoplasias benignas, radioterapia y otros tratamientos específicos. Seguimiento clínico e imaginológico. Con los estudios imaginológicos nos permite controlar la evolución del paciente y detectar si hay una progresión o si no lo hay. Siguiente diapositiva, por favor. Al hablar de recidiva, es la reaparición de la enfermedad después de un periodo de remisión o curación aparente del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Como tal, esto es debido a como también en el anterior caso, una técnica quirúrgica inadecuada. Pueden dejar restos microscópicos de la enfermedad posterior después de la intervención quirúrgica. También la mala cicatrización altera la reparación, la reparación normal tisular y favorece las nuevas lesiones que ocurren dentro de la patología. También la persistencia de factores de riesgo, como la persona sigue en hábitos que no le ayudan en su recuperación: tabaquismo, obesidad, eh, alcoholismo, enfermedades con alta tasa de recurrencia. Algunas patologías tienen un comportamiento muy agresivo o tendencia natural a reaparecer, las que como tal se incuban dentro de la persona. Manifestaciones clínicas: reaparición de signos y síntomas. El paciente vuelve a presentar los signos iniciales de la enfermedad o de la patología en la cual se ha intervenido. Dolor o alteraciones funcionales puede afectar nuevamente las funciones del órgano comprometido o sanado. Evidencia clínica o imaginológica de la enfermedad, confirmado mediante sería estudios físicos o imaginológicos, laboratorios de imagen. Es importante la importancia clínica. Tenemos la necesidad de reintervención quirúrgica. Muchos casos requieren un nuevo procedimiento para controlar la enfermedad recurrente, teniendo un sinfín de nuevos procedimientos. También tenemos el incremento de la morbimortalidad debido al aumento de complicado del riesgo quirúrgico aumentado, y también tenemos la disminución de la calidad de vida, ocasiones por síntomas persistentes o hospitalizaciones o tratamientos repentinos que puede seguir teniendo la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en complicaciones inmediatas, como tal, son las que aparecen dentro de las 24 horas posterior al acto quirúrgico. Siguiente diapositiva, por favor. Las principales complicaciones como tal podemos tener lo que sería la hipotensión, que ocurre la disminución del volumen de la sangre total cuando después postoperatorio, la taticardia, el mecanismo compensatorio para mantener la perfusión tisular frente a la pérdida sanguínea, la palidez cutánea causada por la vasoconstricción periférica y disminución del flujo sanguíneo,
Y vemos también el shock hipovolémico, que es la complicación más grave producida por la pérdida masiva de sangre. En los tipos de shock tenemos lo bueno que la persona puede padecer, puede sufrir postoperatorio, es el hipovolémico causado por la pérdida importante de sangre. Tenemos el shock séptico, que es por las infecciones severas con respuestas inflamatorias dentro del organismo. Tenemos el anafiláctico secundario, que es una reacción alérgica grave que puede producir la broncoconstricción e hipotensión. Tenemos las complicaciones respiratorias, las atelectasias, que es el colapso parcial como tal de los alvéolos. Tenemos la broncoaspiración, esto es el ingreso de contenido gástrico dentro de las vías respiratorias. Y también por los medicamentos tenemos la depresión respiratoria o secundaria hacia las anestesias, que disminuye la frecuencia y la profundidad respiratoria hacia exponer a ciertos fármacos. Otras complicaciones tenemos como las náuseas y vómitos postoperatorios, pero frecuentemente eso es por la anestesia o opioides. Dolor agudo postquirúrgico resulta debido al trauma tisular producido durante el procedimiento quirúrgico, retención de orina, incapacidad para vaciar la vejiga debido a la anestesia regiola o alteraciones neurológicas transitorias, y también al dolor que se le puede presentar al paciente al orinar, disuria. Manejo. Tenemos el monitorización estricta de signos vitales, permite detectar alteraciones hemodinámicas y respiratorias tempranamente, controla el dolor inmediato hacia analgesia, mejora el confort, facilita la movilización como tal y disminuye complicaciones respiratorias a la larga. Administración de líquido y hemoderivados, corrige la hipovolemia y restablece una adecuada perfusión tisular como tal a la persona. Oxigenoterapia y soporte respiratorio. Eso le ayuda a la persona después, bueno, sobre todo al cambio gaseoso, y previene la hipoxia. Y la corrección inmediata de la causa desencadenante. Evita la progresión inmediata hacia falla del órgano y complicaciones graves postoperatorias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con las complicaciones postoperatorias mediatas, las complicaciones mediatas son alteraciones patológicas que aparecen desde las 24 hasta las 48 horas, o puede ser también hasta los 30 días. Posterior a alguna intervención quirúrgica, estas ocurren fuera de la sala de recuperación y son causadas por las respuestas inflamatorias del cuerpo ante un trauma, el reposo prolongado o también efectos residuales de la anestesia. Tenemos principalmente lo que es la fiebre postoperatoria, que es la pirexia. Esta es la elevación de la temperatura postoperatoria mediata en un desafío diagnóstico. Esta se puede clasificar según los días de aparición. En las primeras 48 suele ser metabólica o respiratoria. Entre el tercer y el quinto día, el origen migra hacia las vías urinarias o a las heridas quirúrgicas. Estas se van a dividir entre literatura aplicada entre lo que es White o W, que es el pulmón, que puede ser entre 1 a 2 días, Water, que es la orina, entre 3 a 5 días, el Wood es entre 5 a 7 días, y el Walking, que es la trombosis por el reposo prolongado, que puede llegar a ser después de 5 días. Una febrícula en las primeras 24 horas sin otros síntomas suele ser solo la respuesta inflamatoria normal a traumas quirúrgicos, como por ejemplo en un paciente adulto se puede presentar una infección por lo que es el uso prolongado de una sonda Foley. Después de 48 horas y se hace un cultivo, se puede ver que hay una infección y también puede haber una secreción purulenta también, y puede llegar a unos 38.8 grados centígrados. Luego tenemos las complicaciones respiratorias o pulmonares. Estas van a ser causadas principalmente por la morbilidad en una cirugía, puede ser en un abdomen superior o torácica. Pueden destacar lo que es la atelectasia, que es el colapso de los alvéolos por la respiración superficial, y las neumonías hipostásica debido a la acumulación de la flema en el paciente que no puede expulsarlo por miedo al dolor.
Se ha investigado y se ha demostrado que el uso de analgésicos multimodal, que van a ser la combinación de los bloqueos nerviosos con analgésicos, van a reducir drásticamente estas complicaciones, ya que al no haber dolor, el paciente puede torcer con fuerza y con normalidad sin el miedo al dolor. Las complicaciones de las heridas quirúrgicas el reflejo de falla en la técnica de cierre, la contaminación de transoperatorio o problemas en la cicatrización del paciente. Esta se va a dividir en las infecciones del sitio quirúrgico, que van a ser el absceso de la pared, que van a drenar pus entre 4 a 7 días. La seroma, hematoma, va a ser la acumulación de líquido amarillo o sangre por mala hemostasia o drenaje en el espacio vacío bajo la piel. La dehiscencia va a ser la desaparición en los puntos que pueden terminar en evisceración y la salida de la salida de las tripas. Esta se utiliza en la escala de Dino Clavin. Intestino, por favor, no hay términos de tripas. Para clasificar su gravedad y los criterios del Dino Clavin, se puede definir la infección solo de la piel o va a llegar hasta los órganos internos. Tenemos las complicaciones gastrointestinales, que puede ser en el hilio paralítico. Describen el hilio adinámico como la parálisis o detención temporal del movimiento de los intestinos, debido a que el cirujano puede hacer una manipulación en la operación por efecto de la anestesia o por falta de potasio en la sangre. Va a causar una distensión o gases atrapados y va a tener vómitos. Los protocolos moderados ERAS o recuperación optimizada prohíben dejar al paciente en ayuno prolongado. Demuestra que darle líquido o comida blanda en las primeras 24 horas y obligarlo a caminar puede despertar o puede hacer que empiece el movimiento rápido de las vísceras o de los intestinos. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, tenemos a las complicaciones renales y urinarias. Se centran en la retención aguda de orina, frecuentemente por espasmos del esfínter debido a la anestesia quirúrgica. Y la insuficiencia renal aguda, si el paciente sangró mucho y no se le repuso los líquidos adecuadamente, puede dañar lo que es los filtros del riñón. Puede llegar a tener una necrosis tubular. Se maneja bajo los criterios mundiales de KDIGO. Los artículos científicos advierten no abusar de los antiinflamatorios como el ketorolaco, más que todo en los adultos mayores, ya que puede llegar a deshidratarlos después de la intervención quirúrgica, ya que pueden terminar puede terminar de hacer el funcionamiento normal del riñón. Luego, las complicaciones tromboembólicas aborda la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Se origina por el estancamiento de la sangre debido a que el paciente pasa días echado en cama sin moverse. Suma a que la cirugía vuelve la sangre como más espesa, y así se forma lo que es principalmente los émbolos. Hoy es obligatorio usar la escala de Caprini para calcular el riesgo de coágulos de cada paciente. Si el riesgo es alto, la ciencia actual exige usar inyecciones de enoxaparina, que es un anticoagulante, de forma preventiva. Y por último tenemos las complicaciones cardiovasculares, que se explica que es el estrés físico de la cirugía, las subidas bruscas de presión arterial y la pérdida de líquido predisponen al corazón a fallar en el postoperatorio, manifestándose principalmente como arritmias, que van a ser los latidos desordenados, las crisis hipertensivas o insuficiencias cardíacas congestivas por su sobrecarga de sueros en las venas.
Los artículos de cardiología perioperatoria señalan que el postoperatorio inmediato es el periodo de mayor riesgo para el infarto agudo de miocardio tipo 2, que es el infarto por estrés, donde el corazón demanda más oxígeno del cuerpo, le puede dar el debido a la anemia o taquicardia postquirúrgica. Se controla monitoreando enzimas cardíacas como las troponinas y haciendo electrocardiogramas si el paciente refiere molestias. Siguiente. Bueno, continuando con lo que es los abscesos, son una acumulación de pus que pueden aparecerse después de la cirugía debido a una infección. Existen 3 tipos principales, en las cuales vamos a ver las absceso de la pared. Aparece a la herida o cerca de ella, lo que generalmente se va a presentar lo que es alrededor de la cuarta día de la postoperatorio. Un ejemplo es un paciente que operado de apendicitis va a presentar con una doloración, va a presentar lo que es un enrojecimiento, salida de pus en la herida quirúrgica. Y también vamos a ver lo que es el absceso de la cavidad abdominal. Esta ocurre dentro del abdomen y suelen manifestarse después de lo que es el 7º día con los síntomas de fiebre, diarrea. Un ejemplo es un paciente operado de peritonitis. Va a empezar con una fiebre alta, un dolor abdominal y una diarrea después de la cirugía. Y también vamos a ver lo que es el absceso sufrénico. Es un tipo de absceso que aparece debajo del diafragma dentro de la cavidad abdominal, especialmente después de una infección abdominal grave. Bueno, su diagnóstico es difícil porque los síntomas siempre no son tan claros. Bueno, un ejemplo de eso vamos a ver lo que es, se puede ver en pacientes con una perforación gastrointestinal o una peritonitis severa que contienen con fiebre, dolor debajo de las costillas después de la cirugía. Es importante diagnosticar, tratar a tiempo, porque puede producirse lo que es una inflamación grave de la zona afectada. Y como vemos bien en esta imagen, sobre la celulitis, es una inflamación infecciosa o infecciosa del tejido debajo de la piel. En la zona se puede ponerse roja, caliente, dolorosa. Un ejemplo es un paciente operado que presenta un enrojecimiento y un aumento de la temperatura, por lo que va a tener una alteración de la herida quirúrgica. Si se empeora, puede producir una forma de flemón, que es una acumulación difusa de un pus. Un ejemplo es la infección se expande del tejido, va a comenzar a endurecerse, va a tener lo que es un llenado de pus, se va a llenarse así, pus, se va a volverse medio duro así. Bueno, lo que va a traer lo que es una complicación grave. Si no se trata a tiempo, puede producir lo que es una fascitis necrotizante, una infección muy grave que destruye el tejido y los músculos. Un ejemplo se puede observar en un paciente con diabéticos o inmunosuprimidos, donde el paciente, donde la piel se va a volver, se va a oscurecer y el tejido se va a destruirse rápidamente. Siguiente, por favor. Como vemos bien en esa imagen. Bueno, el tratamiento sería una limpieza quirúrgica, un drenaje o antibióticos.
Y vamos a ver lo que es la ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y de los ojos por el aumento de la bilirrubina. Eh, 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 Puede aparecerse por una hemólisis, sepsis, una hepatitis, problemas biliares. Un ejemplo es un paciente después de la cirugía, presenta la piel amarillenta debido a una obstrucción biliar o una infección severa. Eso. Después vamos a ver lo que es las complicaciones tardías. En ahí vamos a ver lo que es la cicatrices queloides. Es una cicatriz exageradamente por un exceso de tejido fibroso. Va a afectar lo que es eh, eh, va a afectar lo que es la esterilidad, la estética, perdón, la estética. Podemos ver un ejemplo después de la cirugía después de la cirugía la cicatriz se va a crecerse más de lo normal y se va a volver más gruesa y elevada. Bueno, como vemos en la siguiente imagen sobre una hernia inguinal, ocurre cuando la pared abdominal queda débil después de la cirugía y y una parte del intestino va a sobresalir. Un ejemplo, vamos a ver un paciente con un bulto, una cicatriz al toser va a levantar. Bueno, eso si es un poquito más grande, como vemos aquí en la imagen, puede producirse una infiltración. Importante es, si aparece antes de los 6 meses, se considera una falla quirúrgica. Bueno, en el miembro siguiente, por favor. Bueno, en el miembro fantasma es la sensación que el paciente todavía siente siente del miembro amputado. Un ejemplo, podemos ver un paciente que va a sentir dolor, va a sentir lo que es un plurito en la pierna que ya fue amputada. Y también vamos a ver lo que es brindas adherenciales. Son adherencias de bandas fibrosas que son formadas después de una cirugía de cirugía abdominales. Un ejemplo, vamos a ver un paciente que operado del abdomen va a presentar vómitos, distensión abdominal y estreñimiento por una obstrucción intestinal. Los problemas principales pueden ser las causas por obstrucción intestinal. Después vamos a ver lo que es la estenosis. Es un estrechamiento de la unión quirúrgica que va a disminuir el paso normal del contenido. Un ejemplo, vamos a ver, después de una cirugía intestinal, el paciente tiene una dificultad para evacuar o para deglutir alimentos. Bueno, las consecuencias pueden ser, se puede producirse por una obstrucción. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, como vemos, mediciones físicas. Las mediciones físicas, también conocidas como fisioterapia o terapia física, es un conjunto de técnicas que ayuda al paciente después de una cirugía para prevenir complicaciones y mejorar su recuperación. Es para poder brindar al paciente para que pueda salir del hospital sin ninguna malestar, así. Es una forma de ayudar. Bueno, en ahí vamos a ver sus medidas importantes.
que va a ser, como vemos en la imagen, un ejercicio respiratorio. Esto va a ayudar a expandir los pulmones, evitar complicaciones respiratorias como una atelectasia. Como vemos en la imagen, y después vamos a ver lo que es una aspiración de secreción. Se realiza especialmente en pacientes con inconscientes para evitar acumulación de secreciones. Después vamos a ver sobre el masoterapia respiratoria. Esto ayuda a movilizar secreciones bronquiales para que el paciente pueda expulsar. Y vamos a ver lo que es en cambios de posiciones. Evitan úlceras por presión y mejorar la circulación del paciente, que se pueda mover, no solo se pueda quedarse en esa misma posición. Es una forma de ayudar al paciente. Bueno, continuando con los cambios de posición. Bueno, en esta medida va a ser estrictamente en aquellos pacientes que por su condición clínica no pueden realizar lo que son movimientos por sí mismos o solos. Es un objetivo clínico fundamental, ya que vamos a poder realizar lo que son cambios posturales frecuentes por la profilaxis y la prevención de las escaras de decúbito. En la siguiente imagen tenemos lo que es la movilización temprana. La movilización debe ser precoz, pero de un bajo criterio de seguridad. No debe ser de manera prematura ni tampoco apresurada. Este protocolo de ejecución de progresión se va a iniciar de una manera asistida directamente por un personal de salud, por una enfermera. Y así, a medida que el paciente se va recuperando sus capacidades, se transiciona a lo que es una movilización libre, sin ningún apoyo del personal. Siguiente diapositiva. En la rehabilitación tenemos lo que son las acciones de la unidad quirúrgica. Bueno, dentro de la unidad quirúrgica es fundamental realizar las siguientes intervenciones. Empezando, la expansión pulmonar. Le pedimos primeramente al paciente o le invitamos al paciente de que pueda inflar globos para poder favorecer así la expansión pulmonar y facilitar una eliminación de secreciones bronquiales. El manejo de secreciones. Bueno, en manejo de secreciones realizamos lo que es la aspiración de secreciones traqueobronquiales, especialmente en aquellos pacientes que se encuentran inconscientes. La masoterapia, como anteriormente mencionó la compañera, es crucial para poder aplicar lo que son masajes respiratorios en las regiones dorsal y lateral de tórax. En ello utilizamos lo que es la palma o el borde cubital de las manos, dando pequeños golpes ligeros y seguidos de ello para poder desprender y movilizar secreciones mucobronquiales. Así podemos facilitar lo que es su expulsión. En la movilización es imperativo, realizamos primeramente lo que son cambios de posición del paciente, que no pueden movilizarse por sí mismos, principalmente para poder evitar lo que son las escaras de decúbito. En las acciones de la unidad quirúrgica, continuando con ello, con la recuperación, implementamos lo siguiente. La movilización temprana. En la movilización temprana debe ser precoz, pero no prematura ni apresurada, inicialmente asistida por el personal de enfermería y posteriormente libre sin apoyo. En las terapias especializadas, en ello aplicamos lo que es la logoterapia. ¿Qué quiere decir lo que es la logoterapia? Es una terapia del lenguaje. En cirugías laringeas o también en pacientes con sonda nasogástrica prolongada. Y terapia ocupacional para aquellos con postoperatorios definidos como prolongados. En ello también se incrementa lo que es la tecnología. Para la recuperación total, empleamos lo que son las corrientes faradicas para la
la activización muscular y analgésica. El láser para la cicatrización, como pueden ver en la imagen, la radiación infrarroja, la ultravioleta, inmersión, cineterapia respiratoria y la diatermia. Bueno, continuando con ello, tenemos lo que es la estimulación de neuromuscular. En ello utilizamos lo que es la corriente farádica. Tiende a tener lo que son dos objetivos. La terapéutica clave es la activación de los grupos musculares que han perdido lo que es el tono de la inactividad postquirúrgica y el control eficaz del dolor. Como agentes físicos para la reparación tisular, para poder acelerar lo que es la cicatrización de los tejidos, empleamos lo que son los láseres de rayos láser, como anteriormente mencioné, los cuales tienen lo que son efectos bioestimuladores. Complementamos este proceso con el uso de la radiación de infrarroja e ultravioleta según el requerimiento específico del tejido. También las terapias térmica y mecánica. En ello realizamos el uso inmerso, la hidroterapia, para poder así facilitar el movimiento, y de la diatermia para generar calor profundo en los tejidos. La sinesteterapia respiratoria, finalmente integramos lo que es la sinesteterapia respiratoria como un pilar fundamental para así garantizar que el paciente mantenga una mecánica ventilatoria y una respiración adecuada. Bueno, también debemos recordar que la fisioterapia asocia en este eje rehabilitador de la función cuando antes logremos lo que es integrar lo que es al paciente a su núcleo social familiar, más rápido será su recuperación definitiva. Es fundamental también entender que el postoperatorio no termina con el cierre de una herida quirúrgica. La medicina física y rehabilitación actúa como una extensión de un acto quirúrgico. Un paciente operado con éxito no se moviliza o no se rehabilita correctamente. Es un paciente que está en un riesgo de complicaciones secundarias. Por lo tanto, la fisioterapia es el eslabón necesario para poder así garantizar que el resultado anatómico obtenido en el quirófano se traduzca a un resultado funcional para el paciente. Siguiente. Bueno, eso sería toda la presentación de grupo. Muy bien. Bueno. Excelente, muy bien. Me ha parecido muy buena la presentación, muy puntuales como yo siempre pido. Chicos, acostúmbrense a que las cosas tienen que ser puntuales y no irse, como decían mis profesores, no irnos por las ramas. A la pregunta, la respuesta. Me ha gustado mucho el término de, o lo que han hablado, no solamente lo que les he mencionado, el tema del posoperatorio, han ido un poquito más allá, porque la pregunta para el grupo, por ejemplo, ¿quién hace el posoperatorio? Y la respuesta es todos. Cuando un paciente posoperado está en su posoperatorio inmediato, es responsabilidad primero del anestesiólogo y del cirujano, evidentemente. Ya, entonces ahí involucramos a la parte médica. Segundo, también está lo que es la parte de enfermería, que es sumamente importante en un manejo correcto. Posterior a ello, viene la parte de rehabilitación y me gustó esa parte que han indicado que el posoperatorio no termina con el cierre de las heridas, mucho menos con el retiro de puntos ni nada por el estilo, sino estamos hablando de ciertos tipos de posoperatorio, es un manejo constante, ¿no? Hasta el alta correspondiente, es decir, que el paciente vuelva a sus actividades de forma normal. Ese es un excelente posoperatorio. Algunas recomendaciones, chicos, que siempre es bueno y tal vez no les van a decir muchas veces. Ustedes van a ser médicos, entiendan eso, ¿ya? Van a ser médicos. El médico, chicos, dentro de lo que es la sociedad, tiene un umbral, un estatus muy alto. ¿Y eso qué quiere decir?
que ustedes tienen que saber expresarse. Por favor, siempre en términos correctos. No hay no hay bolas, bultos. Tienen que ya empezar a usar taxonomía médica. Sabemos que los bultos y demás son, pues, son masas, tumoraciones benignas, tumoraciones malignas. No hay estancamientos, por si acaso. Todo tiene un léxico. Nosotros los médicos tenemos léxico. Utilizamos, por ejemplo, lo que es la éstasis. ¿Ya? No está rojo. Cuando hay celulitis y demás, no es, la piel está roja. No. Hay datos de flogosis. Entonces, solamente eso voy a llegar a corregir al grupo. ¿Está claro? No sé si hay alguien que tiene alguna duda o pregunta. Personalmente, pues lo han dicho todo. Incluso, creo que les han robado un poco al siguiente grupo, al posoperatorio 2, en el tema de lo que es, por ejemplo, el requerimiento basal y demás, que evidentemente ellos nos van a explicar a mayor profundidad. Doctor, ¿Hay alguien? Dígame, adelante. en nuestro grupo realizó lo que es una actividad em, para ver si es que estaban todos atentos a nuestra exposición. Adelante. Al grupo le vamos a mandar, es un llenado de encuestas. Perfecto. Me envían entonces, Helen, por favor, y evidentemente para todos, para que sea la participación. Esto va a ser una participación extra para los que evidentemente respondan de manera correcta. ¿Ya? ¿Qué otra cosa quería hablar con ustedes, chicos? Miren, justamente hablamos con los doctores el otro día, teníamos reunión el día domingo. Justamente yo me encontraba de turno, no estaba presente, sin embargo, he llamado al coordinador. Me indica que tal vez la fecha no se va a llegar a mover de lo que es el miércoles 10 de junio. Así que es el día que tenemos que subir las notas, ¿no? Entonces, posiblemente, chicos, si la situación continúa de esta forma, el miércoles en la noche vamos a tener que dar un examen. Evidentemente va a ser mediante este medio, virtual.